Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a continuar con funciones. La clase anterior vimos los primeros ejemplos de funciones. Ahora con esas funciones vamos a trabajar un poco, vamos a desarrollar un poco de estudio de funciones. Vamos a empezar con esto, ¿sí? Así que continuamos. Bien. Entonces esta es la segunda parte. Vamos a ver el cálculo analítico de la imagen. La clase pasada vimos la definición de función, vimos dominio, codominio e imagen, que la imagen era el subconjunto del codominio, y vimos, o sea, en algunos casos la obtuvimos casi de modo directo, pero no hicimos ningún cálculo ni nada. Entonces ahora vamos a ver en qué caso, algunos casos, algunos ejemplos donde sí vamos a poder calcularla analíticamente. Vamos a combinar todas las funciones que trabajamos, que vimos como ejemplos básicos la clase pasada, vamos a definir la composición y conjuntos especiales del dominio, y vamos a hacer una clasificación de funciones y ver función inversa. O sea, es una clase intensa la de hoy. De hecho, es una clase para, yo calculo para ver detenidamente y repasarla varias veces. Entonces, para calcular analíticamente la imagen, si es que se puede resolver, en realidad va a ser resolver una ecuación en la que voy a plantear f, la función que tenga, la función que tenga, y la voy a igualar a i, con i en principio en todos los reales, ¿sí? Y voy a tratar de despejar a x en función de i, ¿sí? Esto, por supuesto, no siempre se va a poder hacer, va a depender mucho de cómo sea la ecuación en cuestión, pero bueno, esa va a ser la idea. Eh, entonces, por ejemplo, para una función lineal como esta, 3x más 1, perdón, menos 3x más 1, f de x igual a menos 3x más 1, que es una lineal que nosotros el otro día ya, en la otra clase, la clase anterior, dijimos que tenía imagen todos los reales, ya dijimos, no lo probamos. Lo que uno igualaría sería a la expresión menos 3x más 1 con i, ¿sí? Con i en r. Entonces la idea es despejar a x en función de i. Entonces cuando uno despeja pasa restando el 1 y pasa dividiendo el menos 3, y en ningún momento tiene ningún problema en operar con cualquier i real, ¿sí? Entonces como en ningún caso se tuvo que restringir, entonces i es todos los reales. Y como los i son los puntos de la imagen, entonces la imagen es todos los reales. Entonces acá uno dice, bueno, pero esto entonces siempre me va a dar todos los reales. No, justamente no. En la clase pasada lo que vimos fue que, por ejemplo, las funciones cuadráticas no tenían imagen todos los reales. Bueno, analíticamente, ¿cómo se prueba? Bueno, para la función esta, f de x igual a x al cuadrado, la más sencilla de las cuadráticas, si yo igualo con i, entonces lo que tengo es, si yo quiero despejar a x en función de i, ¿sí? Tengo que aplicar raíz cuadrada a ambos lados, ¿sí? Para eliminar el cuadrado, ¿sí? Lo que uno dice paso al cuadrado, en realidad es aplicar raíz cuadrada a ambos lados. Para poder aplicar raíz cuadrada a ambos lados, y tiene que ser positivo, o no negativo, mejor dicho. X al cuadrado ya es no negativo, pero y no. Entonces acá viene la primera restricción, si y es mayor o igual que 0. Entonces aplico la raíz cuadrada a ambos lados, acá me queda módulo de x y acá me queda raíz cuadrada de y. Me queda módulo de x, ¿sí? Porque no me queda x, porque si no me quedaría, o me queda x es menos raíz de y o raíz cuadrada de y, ¿sí? Entonces, independientemente de lo que uno llega al final, que llega a una expresión doble, y esto tiene que ver con cada una de las ramas de esa parábola, en el caso de despejar a x en función de y, tenemos una restricción sobre i. Por ahora a esta parte no le damos tanta bolilla, terminamos de hacer la cuenta y es la única restricción que encontramos. Entonces para poder despejar necesitamos eso. Entonces por lo tanto la imagen va a ser de 0 a más infinito, ¿sí? 0 incluido. Bueno, esto en resumidas cuentas es para calcular la imagen. Después en cada ejemplo
se van a encontrar con el obstáculo de despejar. Entonces, en cada paso uno tiene que chequear si tengo que restringir y, o sea, si tengo algún problema de operar con y, si no puedo, por ejemplo, no sé si y me queda en el denominador y no puedo dividir por 0, ese tipo de cosas. Después se van a encontrar en la práctica con varios ejemplos y también con ejercicios resueltos de esto. Entonces lo van a ir viendo con cada ejemplo. Bueno, entonces les decía, con las funciones que vimos la clase pasada, si yo tengo dos funciones como las que vimos, f y g, ¿sí? Entonces puedo sumar y restarlas y me vuelve a dar una nueva función. ¿Sí? Por ejemplo, acá agarro una lineal y una cuadrática, o sea, dos polinómicas, y si las sumo, ¿sí? Me vuelve a quedar una de grado 2. Las puedo multiplicar, ¿sí? El producto de funciones de variable real me va a dar función de variable real. En el caso de esta, multiplico y me va a quedar este polinomio. Acá está todo distribuido, pueden chequear con la cuenta. No voy a extenderme demasiado. Entonces acá pueden pausarlo y hacer la cuenta y ver si da efectivamente. O sea, lo que estoy haciendo es una multiplicación de las expresiones que son polinómicas, así que es distribuir y hacer la cuenta. Las puedo dividir si la g es distinta, si g de x es distinta de 0, entonces puedo armar cociente de funciones. Esto yo acá estoy poniendo un ejemplo con polinómicas, pero lo puedo hacer con cualquiera de las que vimos la clase pasada, ¿sí? Y con las que seguiremos viendo, que faltan las trigonométricas y las exponenciales y logarítmicas. Entonces, por ejemplo, estas dos, si hago el cociente, me queda una racional, ¿sí? Arriba grado 1, abajo grado 2. Y la operación tal vez más interesante o tal vez más novedosa es lo que se llama la composición. Entonces, si yo tengo a estas dos funciones y la g tiene su imagen metida en el dominio de la f, entonces puedo hacer f compuesta con g. ¿Qué es hacer eso? Es hacer f de g, es decir, meter g adentro de f, ¿sí? Entonces, por eso necesito esto, ¿no? Que la imagen, o sea, que todos los puntos de salida, o sea, lo que me da G esté permitido tomar en F, ¿sí? O sea, sea parte del dominio, ¿sí? Esa es la condición esta. Entonces, si eso pasa, perfecto, puedo hacer F de G. Se escribe así, en este orden, la que está más afuera, que en este caso sería F, va primero, y acá va un cerito, como un cerito, y simboliza que está compuesta con G, y la de más adentro va segundo, ¿sí? Entonces, la composición es una nueva función que va desde el dominio de la de adentro a, acá recuerden que siempre de codominio se pone R, si uno quiere tener la imagen de esta función composición, bueno, va a tener que ver cómo es la expresión y calcularlo analíticamente, como recién vimos. Entonces, vamos a ver ejemplos de composición de funciones. Vamos a agarrar esas dos polinómicas de recién y las vamos a componer una dentro de la otra. En general, la parte, por ahí la parte más mecánica es la parte de hacer la cuenta de componer, o sea, meter a f adentro de g o a g adentro de f. La parte menos mecánica es ver si realmente esto lo puedo hacer o no. Entonces, por ejemplo, si quiero meter a g adentro de f, ¿sí? Como esta es una cuadrática, ¿sí? La imagen de... Fíjense, yo acá puse de las dos, ¿no? Esta tiene dominio de imagen todos los reales, la f, y g tiene dominio todos los reales, y la imagen es todos los reales mayores o iguales que 5, ¿sí? Porque es la x al cuadrado corrida 5 para arriba. Si yo lo hago analíticamente, fíjense que acá tengo la cuenta, ¿no? Igualo a x cuadrado más 5 con y, paso el 5 restando y entonces aplico raíz cuadrada, entonces me queda que y menos 5 tiene que ser mayor o igual que 0, o lo que es lo mismo que y tiene que ser mayor o igual que 5, ¿sí? Entonces la imagen es de 5 a más infinito, de g, ¿sí? Entonces, por supuesto, está contenida en el dominio de f que da todos los reales. Entonces, esta es la parte más delicada, la que recién hicimos, de ver esto. Después, una vez que tengo eso, hacer la composición, propiamente dicho, es sencillo, porque es hacer f de x cuadrado más 5, que es g, o sea, de la expresión. Entonces es, donde estaba acá, esta es la fórmula de f, donde estaba la x, ahora va a estar x cuadrado más 5, entonces es 2 por x cuadrado más 5 más 1,
que es esta cuenta de acá. Entonces me da 2x cuadrado más 11. ¿Sí? Esta función tiene como dominio el dominio de G, que es todos los reales. ¿Sí? También, como fíjense que la imagen de F, como es una lineal, es todos los reales, ¿sí? Y el dominio de G también. Entonces, podemos definir la composición inversa. Esto no siempre lo voy a poder hacer, ¿sí? Acá en este caso lo voy a poder hacer. Es decir, ¿qué puedo hacer? Puedo meter a F adentro de G. Entonces, la composición G con F, es decir, G de F, es hacer G de 2x más 1. Entonces, es agarrar la fórmula de G y donde está X, poner 2x más 1. Entonces es 2x más 1 al cuadrado más 5. Y acá distribuyendo y acomodando queda este polinomio de grado 2. Fíjense que componer a F con G no es lo mismo que componer a G con F. Fíjense que me dan dos polinómicas de grado 2 distintas, ¿sí? Nada que ver una con la otra. Entonces, no es lo mismo hacer F con G, o sea, no es conmutativo, ¿sí? Meter una dentro de la otra o viceversa. Un ejemplo más, este es un primer ejemplo. Un ejemplo un poquito más delicado es si F es raíz cuadrada de X y G es 1 sobre X menos 2. Acá vamos a tener que tener un poco más de cuidado. El dominio de F es de 0 a más infinito, incluido el 0 porque es la raíz cuadrada, y esta función tiene dominio todos los reales menos el 2 porque no puedo, es una racional y no puedo dividir por 0. ¿Qué iba a decir? La imagen de esta es de 0 a más infinito, eso ya lo vimos en la clase pasada, porque la raíz cuadrada de cualquier número me tira números no negativos, ¿sí? Bueno, entonces, acá calculamos la imagen. Fíjense que si yo quiero calcular la imagen de G, analíticamente lo puedo hacer, es hacer 1 sobre x menos 2 igualado a y, ¿sí? Y entonces, para poder despejar a x en función de y, tengo que pasar multiplicando x menos 2 y dividiendo y eso lo puedo hacer si y es distinto de 0. Hagan la cuenta, va a dar esto, y la única restricción que vamos a encontrar sobre y, esto es el cálculo analítico de la imagen, va a ser que y no puede ser 0. Entonces, la imagen de G es todos los reales menos el 0. Igual esta la graficamos con el GeoGebra, yo mostré el gráfico la clase pasada. Pero bueno, el cálculo analítico de la imagen es este. Al principio cuesta, ¿no? Porque yo tengo X, tengo Y, ¿qué tengo que hacer? Pero después se van a ir acostumbrando. Entonces, la idea es esta, es decir, bueno, ¿cómo calculo la imagen? De esta manera. Después vamos a encontrarle otras formas por ahí un poco más prácticas. Aparte, vean la limitación. Si esta expresión, si esto fuera muy difícil de despejar, o imposible de despejar tal vez, no puedo resolverlo, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué iba a decir? Bien. Acá estoy haciendo la composición al revés. Fíjense que la imagen es de 0 a más infinito, ¿sí? Por lo tanto, el 2 es parte de la imagen. De hecho, si yo hago f de 4, la raíz cuadrada de 4 es 2, ¿sí? Y ese punto no está en el dominio de G, ¿sí? El 2 no está en el dominio de G. Entonces, la imagen de f no está contenida en el dominio de G. Entonces, yo no podría hacer la composición de G con f. O sea, es decir, no podría meter a f adentro de G. Sin embargo, si yo quito este punto, porque es un solo punto, no es que la función o sea, es un solo punto que me molesta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sacar de la imagen al 2, de la imagen de f. Para sacar al 2, tengo que sacar a quien me lo genera. En este caso, el x igual 4. Entonces, si yo saco el 4 del dominio de f, ¿sí? No va a tener más este problema, porque no voy a tener más el 2 en la imagen. Y voy a poder componer. Entonces, si restringo el dominio, en vez de 0 a más infinito, hacer de 0 a 4 abierto, unión 4 más infinito abierto en 4, fíjense que saqué el 4, entonces sí puedo componer. Entonces es el dominio de f, no era el dominio natural de la f, no es el dominio natural ahora,
es el dominio natural quitando el punto que me genera el conflicto. Entonces puedo componer G con F, o sea, puedo hacer G de F. Fíjense que hacer G de F la parte, va a terminar siendo la parte más mecánica porque es hacer G de raíz cuadrada de X, y eso lo puedo hacer. Es decir, agarro la fórmula de G y donde había X, ahora pongo raíz cuadrada. Entonces me queda 1 sobre la raíz cuadrada de X menos 2. Fíjense que ahora me van a empezar a aparecer, cuando haga composición, suma, resta, multiplicación y división, de las funciones que tenemos me empiezan a aparecer funciones totalmente distintas y engendros como esta, ¿no? Que esta es una función, no es una función, un cociente de polinomio, ¿sí? Porque esta no es una polinómica, la de abajo. Entonces, bueno. Entonces, bueno, justamente la composición la vamos a poder hacer. La cuenta, fíjense que la pudimos hacer independientemente de esto, pero sí hay que tener en cuenta que tuvimos que ajustar el dominio. Y es más, la composición va a tener ese dominio ajustado. La voy a tener de 0 a 4, unión 4 más infinito, o sea, de 0 a más infinito quitándole el 4, ¿sí? Y va a tener esta fórmula. Si quiero hacer la composición al revés, o sea, a G meterla dentro de F, o sea, a F compuesta con G, la imagen de G, que era todos los la imagen de G, que era todos los reales menos el 0, no está no está contenido en el dominio de F. El dominio de F es de 0 más infinito, y acá tengo todos los negativos en la imagen de G, por ejemplo. O sea, no es un puntito. Entonces tengo que restringir el dominio de modo que G no me dé nunca negativa. Entonces, la única forma es restringir el dominio. Yo tengo el dominio de G era de menos infinito a 2, unión 2 más infinitos, o sea, el 2 no va, y me quedo solamente con el 2 más infinito, que es lo que me da positivo esto. Entonces ahí sí puedo componer F con G, y es hacer F de 1 sobre X menos 2, donde estaba X. Entonces fíjense que me queda la raíz de esta cosa, la raíz de 1 sobre X menos 2. ¿Sí? Y ahí en este caso, ajustando, la composición va a tener dominio ajustado ahora, de 2 a más infinito, no todos los reales menos el 2, de 2 a más infinito, y ahí ya no tengo ningún problema porque la imagen de G me va a quedar entre 0 y más infinito. Fíjense que si yo pongo en G cualquier negativo, esto me da negativo. ¿Sí? Incluso si pongo 0 también me da negativo. ¿Sí? Cualquier menor que 2 me da negativo. Entonces tengo que restringir de 2 a más infinito. Bueno, esta parte, la parte de restringir o darme cuenta cuándo es lícito hacer esta cuenta, es la parte difícil. Algunos conjuntos especiales, y esto lo van a tener que trabajar, volviendo a esto, lo van a tener que trabajar bastante. Algunos conjuntos especiales del dominio que me interesa recalcar. Estos son los tres conjuntos que me interesan. Si yo tengo el dominio de una función determinada f, me interesa el conjunto de ceros o raíces, que es justamente el conjunto donde f de x, de los x del dominio, fíjense que es un subconjunto del dominio. Son los que me hacen cero a la función. El conjunto de positividad, el C sub más, que es donde la función es positiva. Y el C sub menos son los x del dominio donde la función es negativa. ¿Sí? Entonces son puntos del dominio, o sea, es un subconjunto donde donde la imagen es cero, o donde la imagen es positiva, o donde la imagen es negativa. Conjunto de ceros, de positividad y de negatividad. Los tres conjuntos son disjuntos, ¿sí? Si un X está acá, no puede estar acá, o sea, F por esta de la tricotomía, ¿sí? Si yo hago F de X, o me da 0, o me da positivo, o me da negativo. Entonces, o está acá, o está acá, o está acá, no hay ambigüedad. Y si yo los uno a los tres, tengo todo el dominio. O sea, no puedo tener un conjunto más grande uniendo a los tres. Entonces, el dominio se separa exactamente en estos tres conjuntos. Por ejemplo, para esta racional, f de x igual a 2 más 1 sobre x menos 3, es una racional homográfica, ¿sí? El dominio de esta función es de menos infinito a 3 y 3 más infinito, porque no puedo dividir por 0 y el 3 me hace 0 esto. Entonces,
voy a tratar de hallar el conjunto de ceros, el de positividad y el de negatividad de esta función. ¿Sí? Entonces, el conjunto de ceros tengo que igualar a 0 a la función, o sea, tengo que igualar a 0 esta expresión. ¿Sí? Entonces, si igualo a 0, ¿sí? Paso el 2 restando, y me queda que menos 2 es 1 sobre x menos 3, pasa el x menos 3 multiplicando y el menos 2 dividiendo, y me queda que x es 5 medios. Entonces, conjunto de positividad, de 0, perdón, en las raíces de la función, tiene un solo elemento, ¿sí? El 5 medios. Para el conjunto de positividad, bueno, justamente ¿para qué vimos inecuaciones en la primera práctica? Para esta parte y para otras cosas, pero fundamentalmente para esto. Ahora se nos va a aparecer una desigualdad, ¿sí? Esta, mayor, o sea, necesito saber cuándo 2 más 1 sobre x menos 3 es mayor que 0, ¿sí? Entonces, a ver si tengo la jam, sí, tengo la jam por acá. Entonces, ¿por qué es interesante esto? Y bueno, porque para el C sub más, planteo esta inecuación, ¿sí? Y acá paso a... Oh, no lo tengo bien. Paso de este paso a este, así. O sea, como tengo que una expresión quiero que sea positiva, lo que hago es plantear denominador común x menos 3, ¿sí? Entonces, x menos 3, acá en este tengo un 1, ¿sí? Entonces, x menos 3 dividido 1, x menos 3 por 2, 2 por x menos 3, ¿sí? Y, ay, no me escribí ahí, más x menos 3 dividido x menos 3, 1 por 1, 1. Entonces me quedó esta expresión. ¿Sí? Entonces la acomodo, 2x menos 5 arriba y x menos 3 abajo. ¿Por qué la tengo así? Y porque ahora tengo una división, ¿sí? Entonces, para que esta división sea positiva, tengo que pasar que lo de arriba sea positivo y lo de abajo sea positivo a la vez, o sea, recuerden que es una intersección, tiene que pasar las dos cosas, o sea, más por más, o tiene que pasar, o sea, es esta opción unión esta otra opción, menos por menos. ¿Sí? Esto ya lo hicimos. Entonces es 2x menos 5 es mayor que 0 y x menos 3 es mayor que 0, o sea, más y más. Entonces, fíjense que me queda, pasa el 5 sumando y pasa el 2 dividiendo y el 2 es positivo, entonces me queda x es mayor a 5 medios y x es mayor a 3. En esta me queda, si yo lo hago gráficamente, acá está el 0, 2, acá está el 3, x es mayor que 5 medios, 5 medios 2,5, ¿sí? Y x es mayor que 3, entonces la solución me queda de 3 a más infinito, fíjense, 3 más infinito. Es la intersección de los dos colores. Y en este caso, me quedan los valores 5 medios y 3 me quedan igual, pero me cambian las desigualdades, porque este es el caso que los dos numerador y denominador son negativos, y entonces me queda de vuelta 0, acá está el 3, acá está 5 medios, entonces me queda x menor a 5 medios, o sea, de menos infinito a 5 medios, y x mayor, no, vamos a ponerle este color, uy, vamos a ponerle este color, x menor a 3. Entonces, fíjense que lo que me queda, la intersección de los dos colores, es el intervalo menos infinito, 5 medios. Entonces, finalmente, me quedó eso. Entonces, la solución va a ser la unión de las dos. O sea, que el conjunto de positividad es la unión de este intervalo, menos infinito 5 medios, con este intervalo, ¿sí? Y el C0, que lo calculamos recién, es un único punto, 5 medios, ¿sí? Entonces, como son disjuntos, porque estos son los valores donde me da 0 la función,
Estos son los valores donde la función es positiva, entonces el complemento de todo esto en el dominio va a ser el conjunto de negatividad, o sea, va a ser el dominio menos la unión de estas dos cosas. Entonces, si yo tenía el dominio, que lo tenía por acá, el dominio era de menos infinito a 3, unión 3 más infinito, y le estoy sacando este intervalo y este intervalo. Entonces, fíjense que tengo el intervalo, tengo, acá está el 0, 1, 2, 3, ¿sí? Este punto es el que no está en el dominio, y tengo de menos infinito a 5 medios ocupado, después tengo de 3 a más infinito ocupado, y después tengo el 5 medios, o sea que lo tengo incluido. Entonces el complemento es este intervalo, el 5 medios 3, abierto. ¿Sí? Entonces uno calcula, si no pueden calcular el C- también con una desigualdad, o sea, plantear f de x menor a 0 y plantear una desigualdad, pero teniendo el C+ y teniendo el C0, entonces el otro lo sacamos por el complemento, ¿sí? Esta es la función, el gráfico de la función, acá está el C0, ¿sí? El C+, fíjense que es de menos infinito a 2,5, ¿sí? Y de 3 a más infinito. ¿Sí? Y el conjunto de negatividad es solamente de 2,5 a 3 abierto. Fíjense que el 3 nunca está. Bien, entonces lo último que vamos a ver es la clasificación de funciones. Y si yo tengo una función f, vamos a decir que es sobreyectiva si la imagen es igual al codominio, o sea, si la imagen es igual al conjunto de llegada, cubre todo el conjunto de llegada, es decir, todo punto del conjunto de llegada tiene le llega una flechita de la función. F va a ser inyectiva si es 1 a 1, es decir, si cada vez que tengo una imagen igual, si tengo que una imagen es igual para dos puntos, entonces es porque son el mismo punto. O sea, esto es un sí solo sí. Fíjense que si son el mismo punto, obviamente la imagen da lo mismo. Pero forzar a que tengan la misma imagen no siempre proviene del mismo punto. ¿Sí? Recuerden a la cuadrática, x al cuadrado, que que el 1 como imagen se alcanza para 1 y para menos 1. ¿Sí? Entonces siempre recuerden eso. Y f va a ser biyectiva si es sobreyectiva. O, perdón, si es sobreyectiva e inyectiva, o sea, si se cumplen estas dos cosas. O sea, para la sobreyectividad miro la imagen, o sea, el conjunto de llegada. Y para la inyectividad miro el dominio. ¿Sí? Entonces, si la función es sobreyectiva y es inyectiva, entonces va a ser biyectiva, y en ese caso existe una única función que vamos a llamar función inversa de ella, que va al revés. Si f va de su dominio al codominio, la g va a ir del codominio al dominio, ¿sí? O de la imagen al dominio. Y esa va a ser la inversa, que en lugar de ponerle g le vamos a poner f a la menos 1, ¿sí? Que no tiene, es notación nada más. Y si yo las compongo a f con su inversa, me devuelve la identidad, o sea, la función f de x igual a x. O sea, la función lineal dependiente 1 y ordenada al origen 0. Lo que habíamos mencionado al principio de la clase anterior era que en general el codominio es todos los reales, salvo que se mencione explícitamente. Entonces, si la imagen no es todos los reales, hay que ajustar el codominio a la imagen. Esta parte es bastante sencilla si uno tiene la imagen de la función, ¿sí? La inyectividad, tengo que mirar el dominio, como les mencionaba, y en todo caso ajustarlo para que sea inyectiva. O sea, lo que uno va a querer es no solamente quedarse en si es sobreyectiva o si es inyectiva, sino, por ejemplo, de no ser alguna de esas cosas, ajustar el dominio o el codominio según lo que necesite hacer para que sí lo sea y encontrar su función inversa.
Eso es el trabajo que uno va a tratar de hacer porque, digamos, lo que muchas veces nos va a interesar es encontrar la función inversa. Pero no va a ser muchas veces la función inversa en todo el dominio o en toda la imagen que tenía la original. ¿Sí? Y el gráfico de la función y de su inversa son simétricos respecto de la recta esta igual x, que yo no recuerdo si en la, me parece que no, que en la clase de recta yo no dije que esta recta, la de dependiente 1 y ordenada al origen 0, es la identidad. Ahora vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a agarrar una lineal, de las más sencillas. El dominio es todos los reales y la imagen es todos los reales, ¿sí? Esta lineal. Entonces, F es sobreyectiva porque la imagen es todos los reales, ¿sí? Y se ajusta al codominio. Bueno, acá hice la cuenta de la imagen, pero esta cuenta nos va a servir para otra cosa además. O sea, lo que hice fue acá despejar, planteé y igual 3x más 2 y despejé a x en función de y, ¿sí? Pasa el 2 restando y luego el 3 dividiendo, entonces me queda y menos 2 sobre 3 igual a x, y ahí puede ser cualquier real. Después, ¿cómo pruebo la inyectividad? La sobreyectividad es bastante directa, les decía, si tengo la imagen. La inyectividad, uno tiene que empezar planteando que dos puntos x1 y x2 coinciden en su imagen, ¿sí? Es decir, en este caso, f de x1, que es 3x1 más 2, es igual a f de x2, que es 3x2 más 2. Entonces, si igualo y despejo, fíjense que el 2 se resta con el 2, pasando 1 al otro lado, y el 3 se simplifica con este 3. Entonces me queda que x1 es igual a x2. ¿Sí? Entonces acá f es inyectiva. Entonces empiezo planteando esto y tengo que llegar a que x1 es igual a x2. Si en el camino, en este caso lo pude hacer perfecto, si en el camino ocurre algún problema o no puedo terminar de resolver, es porque probablemente no sea inyectiva, ¿sí? En este caso lo es. Entonces, f es inyectiva y sobreyectiva. Entonces, es biyectiva y su inversa existe. Y es más, ¿cómo calculo la inversa? Bueno, fíjense que nosotros acá tenemos que x, que y depende de x. Bueno, la inversa va a ser al revés, va a ser x dependiendo de y. Entonces, la función inversa es exactamente esta función que está acá, intercambiando los papeles de x y de y. Fíjense que yo puse la función, la función, o sea, si yo quisiera escribir la función inversa solita, tendría esto. O sea, tendría que f de y, perdón, f inversa de y es y menos 2 sobre 3. Ahora, si lo quiero graficar con la f, que eso es lo interesante, poner a f y a su inversa en el mismo gráfico, hago un cambio de notación. A esta la llamo x y a esta la llamo y. Entonces, fíjense que me queda x menos 2 sobre 3, que es también una función lineal. Fíjense que tiene pendiente 1/3 y ordenado al origen menos 2/3. Si yo las grafico a las dos, tengo esto. Esta es f y esta es la inversa. La g es la f, la inversa. Y fíjense que son simétricas respecto de esta recta. O sea, son un espejo. Si yo las doblo, tengo la misma función. ¿Sí? Entonces, este cambio de letras, ¿sí? Intercambio de letras es para poder hacer este gráfico. Básicamente, la inversa, cuando existe, cuando lo tenemos permitido, es como mirar a la función girando la cabecita, ¿sí? Intercambiando los ejes. Bueno, les dejo como ejercicio bastante interesante hacer las composiciones de f con su inversa y de su inversa con f, o sea, en los dos órdenes, y ver, o sea, agarrar esta función 3x más 2 y esta función x menos 2 sobre 3, componer una con la otra y ver que ambas dan la identidad. ¿Sí? No es esta g. ¿Sí? Acá escribí la misma g, pero porque acá en el gráfico la g es la inversa de f. ¿Sí? Da la identidad. O sea que cuando yo compongo, hago toda la cuenta, me da x. ¿Sí? Fíjense y chequen eso. Vamos a tratar de calcular la inversa. Vamos a tratar de calcular la inversa de una función cuadrática.
¿Por qué digo vamos a intentar? Primero hay que prestar atención a la inyectividad y la sobreyectividad. El primer obstáculo ya lo tenemos en la sobreyectividad. ¿Por qué? Porque una cuadrática, su gráfico es una parábola, ¿sí? Entonces, o apunta hacia arriba o apunta hacia abajo, ¿sí? Tiene un vértice y tiene, en este caso, el vértice es menos b sobre 2a. Fíjense que b es menos 4 y a es 1, entonces es menos 4 sobre 2, que es 2, ¿sí? Y el i del vértice se evaluar en 2, que me da menos 1. Y A es positivo, ¿sí? El coeficiente principal. Entonces tiene del punto menos 1, ¿sí? De I para arriba, ¿sí? Porque las ramas apuntan, si A es positivo, las ramas apuntan hacia arriba. Eso viene de la clase de parábola. Entonces la imagen es de menos 1, incluido el menos 1, a más infinito. Entonces ya no es todos los reales, ¿sí? Que por default es el codominio. Entonces, lo único que hay que hacer en este caso es ajustar el codominio a la imagen. O sea, decir que el codominio, en lugar de ser todos los reales, es de 1 a más infinito. Esta es bastante sencilla, en este caso. Pero claramente no es una función inyectiva, porque si yo hago f de 1, me da 0, ¿sí? Y hago f de 3, también me da 0, ¿sí? De hecho, son las dos raíces de f. Entonces no es inyectiva. Lo que tengo que hacer, o sea, la realidad es que aún haciendo la sobreyectiva, no sería inyectiva, entonces no puedo encontrar la inversa. Pero sí voy a poder encontrar la inversa de un pedacito de esa función. O sea, no de toda la función. Esta función tenía dominio todos los reales. Bueno, pero si yo restrinjo, ¿sí? De 2 a más infinito, fíjense que lo que restrinjo es del x del vértice para adelante, o sea, del 2 al más infinito, o de menos infinito al x del vértice. Tengo una sola rama, y si tengo una sola rama, entonces la función va a ser inyectiva. Entonces, con ese ajuste, o sea, f con un dominio no natural, sino restringido, o sea, de 2 a más infinito, ¿sí? Y que va de 2 a más infinito a menos 1 más infinito, es una función biyectiva. ¿Por qué? Porque es sobreyectiva e inyectiva. Y su inversa va a ser la función que me dé de despejar x, de igualar esto con y. Fíjense que yo lo que hice acá, para poder despejar, es escribir la fórmula canónica, ¿sí? A ver. Sí. 2, 3. Acá. Vuelvo a x cuadrado menos 4x más 3. X cuadrado es x. La f es x cuadrado menos 4x más 3. Dijimos, el x del vértice, no estoy haciendo el gráfico a propósito, es menos b sobre 2a, que era 2. ¿Sí? Y el i del vértice es evaluar, o sea, es 2 al cuadrado menos 4 por 2 más 3, que ya lo había escrito por allá, pero lo recuerdo, es 4 menos 8, es menos 4 más 3 menos 1. ¿Sí? Entonces, tengo el i del vértice. Y la fórmula, la canónica de una parábola, ¿sí? Es f de x, o y, igual a por x menos el x del vértice al cuadrado más el y del vértice. Entonces, en este caso, lo que queda es el a es 1, el b es menos 4 y el c es 3. Entonces, el a es 1, así que me queda 1 por x menos 2 más el i del vértice, que es menos 1. Entonces esto me da x menos 2 al cuadrado menos 1, que es la fórmula que yo tenía ahí. Es esta. Entonces, ¿por qué uso la canónica? Porque es la que me resulta más sencilla para despejar x. ¿Por qué? Porque paso el 1 sumando
y después aplico raíz cuadrada y puedo despejar x. Me queda de este lado la raíz cuadrada de y más 1, que yo ya tenía lo de la imagen, así que no me interesa, y de este lado me queda módulo de x menos 2. Y como yo quiero una sola rama, de hecho quiero la rama donde x es positivo, me quedo solo con la rama donde x es positivo, donde x menos 2 es positivo, entonces me queda raíz cuadrada de y más 1 igualado a x menos 2 y paso el 2 sumando. Entonces me queda que la inversa va a estar dada por 2 más la raíz cuadrada de y más 1. Eso en términos de y. Entonces, ya queda poquito. Queda, fíjense, esta que está acá, en verde, es f. Esta que está acá, en rojo, es la inversa. Es esta, pero acá lo que hice, ya le cambié, fíjense que acá está escrita como en función de y yo acá le intercambié para poder hacer el gráfico en un mismo sistema de ejes cartesianos, porque si no tengo que, es lo que les decía, si yo lo dejo así escrito, esto es una función de y, ¿sí? Porque x me quedó en función de y, entonces es como mirarlo así. Para poderlo graficar coherentemente, tengo que intercambiar las letras nada más. Entonces, esta es una cuadrática y esta es una modificación de una raíz cuadrada, ¿sí? Entonces, me quedó, fíjense que son simétricas respecto del eje de la recta identidad. Bien, entonces, tienen para consultar el libro de Adams de la página 39 a la 51. De hecho, hay ejemplos, hay más ejemplos y todo. Y pueden hacer hasta el ejercicio 20 de la práctica 2. Entonces, bueno, nos vemos dentro de poco. Tienen un montón para trabajar, un montón para procesar. Y bueno, nos vemos en la clase siguiente. Hasta luego.